Bien, mis queridos hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Un día más, un lunes más, que nos reunimos para poder estudiar la palabra de Dios y estudiarla, ¿cierto?, de una manera un poquito más detallada, más profunda, porque es de esa manera en donde encontramos detalles que muchas veces los pasamos por alto. Los pasamos por alto y pueden ser claves para nuestra relación con Dios, clave para entender un momento, una circunstancia, una instancia que nos regala Dios. Y hoy nos toca estudiar sobre el profeta Joel. Solo 3 capítulos en su libro, pero fíjense que de una profundidad tremenda. No es simplemente una historia lo que vamos a ver, no es simplemente acontecimientos históricos, sino que, como estudiábamos hace muy poco, la palabra de Dios es viva y eficaz. Podemos leer muchas veces quizá un versículo, pero en el momento justo el Espíritu Santo nos ilumina y nos llega como un bálsamo a nuestro corazón, nos llega como un refresco, nos sacia en los momentos justos, nos consuela cuando hay lágrimas, nos alienta cuando hay desánimo. Y es de esa forma en la que nuestro Dios nos habla en este tiempo. Mis queridos hermanos, quiero partir con una pregunta, para que podamos meditar esta pregunta y desde ahí ya comenzar con el estudio. ¿Qué hacemos cuando todo a nuestro alrededor se nos viene abajo? Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando lo que esperábamos recoger, lo que esperábamos cegar, lo que esperábamos recibir con gozo muchas veces, cuando esperamos ciertas respuestas con alegría o vemos un futuro prometedor, es devorado, por ejemplo, por el enemigo? Y lo que antes daba vida, solo ahora causa dolor. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hacemos cuando se nos desarma nuestra estructura? ¿Qué hacemos cuando las cosas se salen de nuestro control? Fíjese que el libro de Joel nos introduce a una crisis devastadora. Y lo vamos a desarrollar a través de la lectura del capítulo 1 y el capítulo 2 solo hasta el versículo 27. Y luego la próxima semana vamos a continuar con la segunda parte. Pero el libro de Joel, más allá que un desastre natural, que lo vamos a ir desglosando, Dios está hablando. Y su mensaje, el hilo conductor de este libro, no es solo un juicio, sino una oportunidad para despertar, para arrepentirse y para ser restaurado. Este libro, como les decía, no es simplemente historia antigua, es un espejo de nuestros días. Dios no quiere alejarte, y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender. Dios no nos quiere alejar de Él, sino que siempre quiere traernos de vuelta. Y si lo hace, Dios todo lo puede devolver, incluso los años perdidos. Así que con este pensamiento vamos a orar para poder dar inicio al estudio del día de hoy. Le invito a que donde está pueda cerrar sus ojos y acompañarme en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Dios. Señor,
Reconocemos tu grandeza, tu supremacía, Señor. Reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios, tú eres nuestro Dios, el único Dios. Y Padre Celestial, en estos momentos, primero que nada, Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado, si no hemos cumplido con tus propósitos, Dios. Pero esta es la instancia, Señor, donde tú nos debes hablar, Señor, en donde tú nos debes guiar, enderezar nuestro camino, Señor, dar un consejo hacia dónde debemos ir. Padre Celestial, que a través de los estudios, Señor, podamos ver la respuesta hacia nuestras vidas de lo que tú muchas veces, Señor, has hablado y nosotros no hemos colocado atención. Padre Celestial, que tu bendición y tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en este momento a todos. A mí, Señor, que tengo la misión hoy día de poder guiar este estudio y a mis hermanos, Señor, para que puedan estar atentos a tu voz, a escucharte a ti, Señor, y que a través de la lectura, Padre Celestial, puedan sentir ese abrazo fraternal de Padre que simplemente lo das tú. Dejamos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, les invito a que puedan buscar en sus Biblias, sean físicas, sean digitales, que puedan buscar Joel, capítulo 1. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera, ¿ya? Así que, mientras lo buscan, déjenme contarle un poquito, quizás para poder comprender qué es lo que vamos a estudiar. El escritor, ya lo sabemos por su nombre, es Joel. ¿Qué sabemos de Joel? Según lo mismo que nos vamos a leer a continuación, sabemos que es hijo de Petuel. Y es lo único que sabemos del profeta. Sin embargo, su nombre significa Jehová es Dios. Por lo tanto, refleja la lealtad de sus padres hacia Dios. La fecha del libro, según los estudiosos, no hay una fecha que podamos definir como tal. Pero los acontecimientos que aquí se relatan nos puede dar un estimado, pero no vamos a indicar bien en profundidad, por ejemplo, la fecha, porque no es lo relevante del libro, ¿ya? Así como se ha detallado en otros libros. Aquí Joel nos da otros principios fundamentales, que es por el cual está en la Biblia. Así que sin mucho preámbulo, le invito a que podamos leer desde el versículo 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Se dan cuenta? Ese es el detalle y la única identificación que tenemos de Joel. Y dice así: oíd esto, ancianos. Lo que Joel iba a indicar a continuación, a través de lo que está relatado, primeramente está indicando hacia los líderes, está indicando hacia aquellos que están a cargo de guiar al pueblo en la adoración, en la búsqueda constante de Dios, en guiar a un pueblo cuando se esté equivocando, cuando está errando el camino. Y es a ellos primero a quien Joel se está dirigiendo. Y le dice también: escuchad, todos los moradores de la tierra. No solamente el llamado estaba siendo para los líderes, que le estaba indicando Joel que pongan atención, que ellos son los primeros que deben estar atentos a la voz de Dios, sino que también se extiende justamente a todos los moradores de la tierra. No en aquel entonces simplemente, sino también en el hoy. Porque como lo veíamos, esto no es simplemente historia del pasado, no es simplemente historia bíblica, sino que vamos a darnos cuenta que esto también está en el presente, en el hoy, en el ahora, en nuestras vidas. Y Joel empieza con esta pregunta que dice: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De inmediato haciendo la pregunta al pueblo. Porque Joel lo que está relatando en esta parte, comienza a relatar una situación catastrófica, una situación del país, pero de una catástrofe que no había tenido precedentes, que los ojos de las personas que estaban en aquel momento que estaba sucediendo esta historia no lo habían vivido.
Y por eso les hace esta pregunta: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Lo que ustedes están viendo, ¿tienen memoria ustedes? ¿O sus padres le han dicho que había pasado algo muy similar? De este acontecimiento, les dice Joel, contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. O sea, el acontecimiento que estaba sucediendo y estaba viviendo el pueblo en aquel entonces, cuando Joel está diciendo estas palabras y se están registrando esta historia, es un acontecimiento que iba a trascender, o sea, iban a hablar de generaciones en generaciones. Estábamos hablando de un magno evento, estábamos hablando de algo que iba a marcar un punto, un hito en la historia. No era algo puntual, no era algo doméstico, era algo que salía de la estructura completa. Era algo que desarma. Y por ejemplo, si nosotros vamos a nuestro tiempo y hoy en día, nosotros, por ejemplo, que vivimos en este tiempo, a las próximas generaciones les vamos a contar, ¿saben qué? Vivimos una pandemia. Por ejemplo, vivimos una pandemia mundial. Y resulta que ¿qué sucedió? Tuvimos que encerrarnos en nuestras casas. Para poder salir teníamos que pedir permiso. Para poder juntarnos unos con otros teníamos que estar a metros de distancia. Teníamos que ocupar mascarillas, guantes en nuestras manos y así. Las iglesias se tuvieron que cerrar, pero en aquel entonces la iglesia emigró fuertemente al área digital y se hacían los cultos online y nada impidió que la palabra de Dios se siguiera predicando. Un hecho de ese tipo es lo que está sucediendo en esta parte de la historia. Y así como nosotros le vamos a contar a las próximas generaciones qué es lo que sucedió y podemos contar detalles, experiencia, qué es lo que pasamos, le vamos a comentar, la gente se encerraba en sus casas porque tenía miedo, algunos contrajeron la enfermedad, se murieron producto de la pandemia. Una situación catastrófica, la economía se caía. Sin embargo, ¿a qué se está refiriendo Joel? A lo siguiente. Versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aquí ya Joel está indicando que había una plaga de langostas. No langosta de mar, como algunos pueden pensar, sino algo muy similar a un saltamonte de ese tipo. Y la plaga que hubo fue tremenda. Aquí nos indica podríamos hablar 4 etapas quizás de la langosta, es lo que quiso indicar Joel, o pueden ser los nombres de 4 tipos de langostas distintas. El hecho es que no es irrelevante en lo que quiere decir si efectivamente era la fase de la langosta o no, sino de que la langosta, la plaga había llegado. ¿Y qué sucede cuando llega la plaga al pueblo? Una plaga que estaba devorando todo hacia adelante, y lo vamos a ver. Dice: despertad, borrachos, y llorad, gemid. Fíjense que aquí ya hay un llamado a la acción, porque cuando se refiere con la palabra despertad, es un llamado a salir de un estado de letargo, de inconsciencia. El pueblo se encontraba dormido. La gente tenía vida, hacía sus rutinas, iba a sus trabajos, iba a sus campos y estaban ahí. Pero lo que estaba sucediendo, ya llevándolo netamente ya a un plano justamente en lo que quiere indicar Joel, en su relación con Dios, a pesar de que las personas tenían vida, estaban dormidas. Borrachos, dice. Y los borrachos representan a aquellos que están sumidos en la complacencia y el pecado.
son aquellas personas que son incapaces de ver la gravedad de la situación que nos está relatando Joel. O sea, en medio de una situación catastrófica que estaba afectando a todos transversalmente, habían aquellos que habían dejado su relación con Dios, había quienes se habían desviado del camino, y sin embargo había quienes incluso en medio de esas situaciones no eran capaces de comprender lo que estaba sucediendo y qué es lo que debían hacer. Entonces por eso Joel dice: despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vinos a causa del mosto, porque os se ha quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Aquí podría sonar, ¿cierto?, de que pareciera que fuera un ejército, pero la plaga era tan inminente que destruyeron todo a su paso. No había nada que destruyeran. Fíjense el versículo 7. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. La plaga de las langostas estaba afectando profundamente, sobre todo el ámbito de la agricultura, y estaban arrasando. Imagínense la escena, conéctese con los sentimientos de una persona que llevaba meses trabajando, que cultivaba, que plantó la semilla, que se preocupaba del crecimiento para tener frutos, y simplemente a vista y paciencia ve como todo se está destruyendo. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Joel está ocupando una representación de una mujer casada o recién casada, podría ser, que llora a su marido. Una etapa en donde el amor está a flor de piel, pero lo pierde, para poder hacer que nosotros hoy día nos conectemos con los sentimientos de lo que estaba sucediendo, que realmente era una situación la cual no dejaba a nadie indiferente, la cual nadie podía sentirse seguro de lo que podía suceder en adelante. Versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de luto. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Recordemos que el pueblo, cada ciertas temporadas, dependiendo en la estación del año, según iban segando, ellos llevaban las ofrendas, llevaban sus primicias, y resulta que al ver destruidos los campos, al saber que no iban a haber nada que entregarle al Señor, claramente al templo no estaba llegando la ofrenda. Y si se dan cuenta, ya estamos llegando que una situación que está sucediendo, que podríamos verlo como de manera material, comienza a afectar lo espiritual. Porque el llevar la ofrenda y las primicias eran parte justamente de los compromisos con Dios. Y el pueblo en estos momentos, en sus manos, no tiene nada para entregar a Dios. Además, dice que los sacerdotes y ministros están de duelo. Recordemos que también aquellos hombres que estaban abocados a trabajar al servicio de Dios vivían de las ofrendas y las primicias. Y aún ellos también estaban dejando de recibir esto.
Entonces ya la situación completamente, uno empieza a buscar seguridad o dónde afirmarse y no hay nada. El versículo 10: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Entre más avanza el relato, más gravedad cobra la situación, más complejo se hace el panorama. Ya completamente en los campos no hay nada. No hay mosto, no hay vino, no hay aceite. Versículo 11: confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. No se salvó nada. No habían cereales, no habían frutas, no había aceite, no había ofrenda, no había primicias. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios, si estaban comprometidas las ofrendas y las primicias, permitió esto? Simplemente, mis queridos hermanos, porque aquí Dios está demostrando de que Él no necesitaba de las ofrendas que llevaba. Eran para el servicio de la obra, pero Él, como Dios, no las necesitaba. Y usted se puede estar confundiendo en estos momentos con lo que le estoy indicando, pero lo vamos a responder a continuación con los próximos versículos que vienen. Por lo tanto, ante un momento de ese tipo, una catástrofe, se nos desarma el panorama, se nos cayó nuestra estructura, lo que estaba planificado. Mis queridos hermanos, aquellas personas que trabajaban en el campo tenían planificado cuánto iban a cegar, qué es lo que se venía adelante en los próximos meses, tenían asegurado la cosecha para el invierno. Y ahora no hay nada. Miran sus reservas y no hay nada. Claramente esto provoca incertidumbre, preocupación, provoca desesperación. La ansiedad llega a las vidas, la tristeza, la angustia y las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Por qué pasa esto? Pero ¿qué es lo que hay que hacer en esos momentos? Fíjese lo que dice aquí. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Cuando dice gemid, mis queridos hermanos, es lamentarse, es entregarse a Dios en las preocupaciones, o sea, es reconocer la dependencia de Dios en aquellos momentos. Joel dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Proclamad ayuno. Algunos podrían decir, claro que iban a hacer ayuno porque no había nada para comer. Pero lo que Dios estaba diciendo a través de Joel es justamente lo contrario. No se trata simplemente de dejar ingerir alimentos, sino que realmente hacer un ayuno, dejar de consumir alimentos, pero en una búsqueda del Señor. Hacer morir la carne, llenarse con palabra, buscar en oración a Dios, nutrir su vida con lo necesario, convocar asamblea. ¿Qué es lo que se hace en los momentos de dificultades? Lo que se hace justamente es buscar a Dios, es reunirse en conjunto, adorarle,
orar al Señor para que su misericordia se extienda. Cuando dice convocad asamblea, en aquel entonces lo que significaba era dejar de trabajar en una jornada y reunirse todos. O sea, dejar los quehaceres, apartar un tiempo para Dios y en conjunto congregarse. ¿Para qué? Para clamar a Dios. Versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Se había borrado de los rostros de los habitantes y los moradores de aquel lugar la sonrisa. Ya no había contentamiento. No había ofrendas para entregar. El grano se pudrió debajo de los terrones y los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Mis queridos hermanos, por ejemplo, podríamos mencionar que la importancia de aquel entonces, por ejemplo, del trigo. Había una fiesta, la fiesta de la cosecha, en donde se entregaban las primicias. Y cuando había fiesta, mis queridos hermanos, era un momento de alegría del pueblo, donde se disfrutaba, en donde había gozo, y eso ya no estaba. Se había ido del pueblo. La tristeza los invadía, la amargura. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Ya no solamente estamos hablando de la agricultura, sino que esto también afectó a los animales del campo, los ganados, rebaños. Un panorama completamente desolador. ¿Y qué es lo que dice Joel? Que incluso él mismo se inclina en la adoración a Dios. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Continuamos con el capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. La figura de tocar trompeta es anunciar. O sea, los ministros, las personas, hoy día nosotros tenemos un llamado a anunciar justamente el juicio de Dios. ¿En qué sentido? En que Dios un día va a venir. Y para aquellas personas que están en un camino errado, aquellas personas que siendo hijos de Dios están en un camino de pecado, de perdición, todavía viene esperanza. Un mensaje de salvación. Todavía hay una puerta. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí nuevamente el relato nos podría hacer pensar de que estamos viendo un ejército, que estamos viendo si el relato nos está indicando de un hecho que sucedió o un hecho que va a suceder. Lo relevante en esto no es entender si eso ya pasó, porque lo que nos está mostrando Joel es eso, sino que también puede suceder más adelante. Lo cierto
es que no hay nadie que en algún momento se escape de rendirle cuentas a Dios, de su vida, de su actuar, de si entregamos el mensaje, si tocamos trompeta, si proclamamos las buenas nuevas. El juicio de Dios es inminente. El juicio de Dios sí o sí llegará. Y uno debe estar preparado para aquel entonces. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén. Será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Si continuamos con la continuidad del relato desde el capítulo 1, aquí nos dice que por ejemplo, para las plagas, para la langosta que estaba asolando la tierra, que fue algo sin precedente, hacia adelante lo veía como el huerto del Edén, lo relata Joel. ¿Por qué? Porque la tierra prometida donde estaban era conocida como la tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra deseable. Por eso muchas veces todos querían atacar, ¿cierto? Todo Jerusalén, atacar la tierra de Judá, conquistarla. ¿Por qué? Porque era una tierra próspera, era una tierra la cual daba buenos frutos. Y para este invasor, sea un ejército, sea langosta, lo miraba de esa manera. Algo deseable, algo que lo hacía seguir adelante, que jamás se iba a ir hacia atrás de lo que ya estaba ejecutando. Versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. No había quien le hiciera frente a lo que estaba sucediendo. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Cuando Dios retrae su protección sobre su pueblo y sobre nosotros en este tiempo, mis queridos hermanos, no hay nada que podamos hacer. Simplemente no hay nada. Aquí, como lo ven, el juicio era inminente. Esta plaga o este ejército iba a arrasar con todo, iba a entrar por cualquier lugar, nadie lo iba a venir, simplemente iban a quedar atónitos, pálidos, mirando el desastre que se venía por delante. Pero entonces, ¿por qué Dios permite estas cosas con su pueblo? Nuevamente sale esa pregunta a la palestra. Muchas veces este tipo de pasajes son los que algunos indican, pero es que aquí tenemos a un Dios airado, tenemos a un Dios simplemente que es castigador, tenemos a un Dios simplemente que emite juicios y hace conforme a su voluntad, arrasando con todos. ¿Es acaso que Dios quiere alejar a la gente de él? ¿Es acaso que Dios simplemente quiere castigar a los suyos? Pero ¿qué nos dice Joel? En el versículo 12 nos dice lo siguiente: por eso pues, ahora, dice Jehová,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Lo primero, mis queridos hermanos, que uno debe hacer en medio de circunstancias que podamos estar viendo es convertíos de todo vuestro corazón. Dios, cuando permite que pasen situaciones complejas y difíciles en nuestras vidas, es porque nos está mostrando una oportunidad de abrir nuestros ojos, de darnos cuenta que hay algo a lo mejor que estamos haciendo mal en nuestras vidas y que lo primero que debemos examinar es nuestro corazón. Cada vez que nos sucede una circunstancia, cada vez que sucede un momento, cada vez que pasa algo en nuestra vida, siempre tendemos a mirar los factores externos. Tenemos un conflicto y apuntamos a la persona con la que tuvimos el conflicto. Tenemos un problema X y vemos la entidad, la circunstancia, lo que sea, y apuntamos hacia afuera. En la pandemia, aquellos quienes se enfermaban, lo primero que escuchábamos, no, que tienen que estar en pecado. Por eso Dios permitió que se enfermaran. Sin embargo, lo primero es examinar nuestro corazón. Examinarlo y realmente cambiar desde nuestro interior. Lo primero es cambiar desde nuestro interior. Arrepentirnos realmente de corazón. Lamentar la situación. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Aquí ya hay algo de frente, algo que nos confronta de inmediato. ¿Saben que antiguamente, cuando había un velorio, en algunas ocasiones se contrataban personas para que lloraran en aquella instancia? Algunas lo hacían de manera espectacular, creíble, transmitían la pena, pero la persona que lo hacía simplemente lo estaba haciendo por un trabajo, porque sabía que iba a percibir una remuneración económica por lo que estaba haciendo. Acá Dios nos dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces muchas veces el rasgar los vestidos era una señal de lamento profundo, en lo cual podía ser, incluso uno iba a hacer un sacrificio, se rasgaba los vestidos y decían: Señor, ¿por qué me arrepiento? Pero lo que estaba sucediendo, ¿por qué Dios está diciendo esto? Porque lo que estaba sucediendo, que algunos estaban rasgando sus vestidos, pero simplemente lo hacían de una manera vacía. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en este tiempo? Cuando estamos en medio de una situación complicada, cuando estamos viviendo un proceso doloroso en nuestras vidas: Señor, te prometo que voy a cambiar, me arrepiento. Podría haber sido alguien que estaba buscando trabajo. Recibe el trabajo, Dios entrega la bendición y la persona se olvidó de lo que estaba diciendo. Y eso es lo que no quiere Dios. Por eso Dios llama justamente a rasgar. Si vamos a arrepentirnos del corazón. Que si vamos a tener un cambio, que sea un cambio real, un cambio profundo, algo que en el día de mañana no esté presente en mi vida y no sea tema. Si he fallado, procurar no volver a fallar. Si Dios me ha perdonado, aprovechar la oportunidad que ha dado Dios en su misericordia, su amor, en su gracia hacia nosotros. Es eso lo que está indicando el Señor. No quiere religiosidad vacía. No quiere simplemente que diga: yo estoy haciendo ayuno, lo pongo en las redes sociales y estoy en mi casa todo el día viendo Netflix, viendo el celular,
Cuando el ayuno debería ser un momento apartado justamente de las redes sociales y de aquello que complace la carne, para tener un momento, unas horas dedicadas al Señor. Lectura, oración, alabanza, adoración a Dios, pedir perdón, solicitar los dones de Dios en nuestras vidas, que los frutos sean evidentes, porque si se dan cuenta, cuando el campo, en esta palabra, arrasa, ¿cierto?, esta plaga con todo, ¿qué es lo que se perdieron? Los frutos. Cuando no hubo frutos, no hubo ofrenda. En nuestras vidas es lo mismo, mis queridos hermanos. Cuando no hay frutos en nuestras vidas, no tenemos que llevarle al Señor. Y si estamos en esa condición, estamos en un círculo religioso. Como lo hemos comentado en otras ocasiones. Yo puedo participar de las actividades de la iglesia, puedo estar en el estudio, los cultos, programas X, invitaciones varias. Pero si en mi corazón todavía está arraigado y apegado al pecado que tengo oculto, entro en esta condición que vemos que a Dios no le gusta, que es justamente una religiosidad vacía. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí ya ratifica, por ejemplo, lo que le estaba indicando hace un par de minutos atrás. En Dios jamás ha estado querer hacerle daño a las personas. Jamás ha estado en Él realizar castigos y juicios a las personas. Lo que tenemos que entender que muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que son consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es clemente, porque Dios es misericordioso, tardo para la ira. Dice, tardo para la ira. Dios tiene paciencia, pero no quiere decir de que no se le acabe. Grande en misericordia, se duele del castigo. Así como un padre castiga a un hijo, y muchas veces lo tiene que hacer con dolor y lágrimas, pero lo hace porque es por el bien del hijo. De la misma manera Dios lo hace con nuestras vidas. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Nuevamente, tocad trompetas en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos: ¿dónde está su Dios? Cuando el pueblo clama, busca y se encuentra con el Señor, pide perdón de corazón, ¿qué es lo que sucede? Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Si hay arrepentimiento genuino, Dios perdona. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá a su posición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Hermanos, ¿qué les podría interpretar yo de lo que
propio Dios dice: no temas. Si te has arrepentido de corazón, si Dios te ha perdonado, no temas en las circunstancias, no temas en los problemas, no temas en las enfermedades, no temas ante panoramas que parecen desoladores. ¿Por qué? Porque Jehová hará grandes cosas. ¡Oh! Gloria a Dios. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverderán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las personas de campo, y aquellos entre nosotros hay personas que han trabajado en el campo, justamente sembrando todo, entienden muy bien este concepto de la lluvia temprana y la tardía. Con la temprana en la que se va a sembrar, con la tardía en la que va dando el crecimiento. Y cuán importante era ir entendiendo los tiempos en que se iba moviendo el clima para poder hacer que la cosecha fuera lo mejor posible. Y Dios estaba prometiendo la lluvia temprana, no faltaría nada, no les faltaría alimento, no les faltarían los frutos. Cuando hay un arrepentimiento de corazón, Dios se encargaría de todo eso. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Escucha la siguiente ilustración, mis queridos hermanos. Un granjero vio como un incendio forestal arrasó su campo. Estaba la persona completamente con el corazón destruido. Había una inversión de por medio. Había trabajado muchos años. Había construido una linda casa, árboles frutales, animales, cultivos, muchos años de trabajo. Y en cosas de segundo, un incendio arrasó con todo. No quedó nada en pie. Él miraba y solo veía el fuego arder. Cuando pudo regresar ya a ver su campo, simplemente lo que ve era el suelo gris, el aire olía a muerte y ceniza por todos lados. El silencio era desolador. Mientras comienza a caminar por su campo, con lágrimas en los ojos, con cuestionamiento, ve en el piso, en medio de la nada, el cadáver calcinado de una gallina. Estaba completamente quemada. Se lamentó porque se imaginaba el momento de sus otros animales que tenía. Pero en ese momento todos esos pensamientos estaban en su cabeza cuando miraba a esta gallina quemada. Quedó ahí, calcinada completamente. Y fíjense que con el pie la movió, la corrió un poco. Y para su sorpresa, debajo de ella salieron unos polluelos vivos.
corriendo. Esa madre había extendido sus alas para proteger a sus crías del fuego. Pero sin embargo, ella murió y ellos vivieron. Hermanos, hermanas, así es Dios con nosotros. Así es Dios contigo. Jesús extendió sus alas sobre ti. El juicio vino, pero Él tomó tu lugar. Y si no, y por ejemplo, y si hoy corres, bajo sus alas, vivirás, viviremos. El mensaje del libro de Joel no es solo para tiempos antiguos, como se lo mencioné. Es un mensaje para nosotros hoy. Dios permite momentos donde todo parece perdido. Cuando las langostas de la vida se llevan la paz, se llevan la provisión, se llevan la alegría, y pareciera que incluso el altar está vacío. Pero en medio de la pérdida, Dios levanta su voz, mis queridos hermanos, y dice: vuelvan a mí, no he terminado con ustedes. Si rasgan su corazón, yo restauraré su tierra. El juicio no es el final. Podríamos haber visto en esta historia que el juicio de Dios parece el final. Sin embargo, es el reinicio, mis queridos hermanos, porque cuando el pueblo se humilló, Dios se levantó. Cuando el pueblo se presentó en arrepentimiento, en ayuno, en búsqueda, en comprender que realmente había algo que habían hecho mal, que estaban dormidos, Dios se levantó. Y no para castigar, sino para perdonar. No para destruir, sino para restituir. Hoy, mis queridos hermanos, no es un día para esconderse. Es un día para volver. Que el juicio no sea tu final, sino un nuevo comienzo. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Algunas enseñanzas claves que tengo aquí apuntadas, mis queridos hermanos, algunos principios, es que comprendamos que el juicio es una oportunidad para volver al corazón de Dios. Dios no quiere apariencias, sino corazones quebrantados. Cuando hay arrepentimiento, Dios responde con gracia. Dios no solo restaura lo que se perdió, sino los años que se perdieron. Y de ese punto, mis queridos hermanos, yo puedo dar fe de que así es. Porque por muchos años, quizás los perdí. Pero desde un arrepentimiento genuino, los años que he trabajado en este último tiempo, Dios, con mi vida y mi familia, han restituido todo el tiempo perdido. Ese Dios que está en la historia de Joel es el mismo Dios que hoy lo está observando usted y a mí. Ese Dios que a lo mejor simplemente nosotros lo tenemos en la Biblia, fue quien vio con sus propios ojos todo esto que conversamos y hablamos esta noche. Y es el mismo que con los mismos ojos nos está observando a nosotros. Dios es un Dios misericordioso, clemente. Mis hermanos, mientras tengamos la oportunidad, arrepintámonos de nuestros errores, nuestras faltas, porque Dios quiere perdonar nuestras vidas. Y Él se encargará
de restituir el resto. Nosotros simplemente debemos entregarle la adoración, la alabanza y el lugar que a Dios le corresponde, no el que se merece, el que le corresponde, mis queridos hermanos, en nuestras vidas. Así que, de donde está, le acompaño a que pueda cerrar sus ojos, que pueda elevar su oración, que podamos orar en conjunto para poder entregar este estudio y que Dios le siga hablando a través de este mensaje. Sígalo estudiando, porque sin duda alguna Dios tiene muchas más cosas que decirle en la intimidad a cada uno de nosotros. Oramos. Padre, Señor, es realmente maravilloso, Padre Celestial, cuando estudiamos la palabra, Señor, cuando queremos mirar la palabra con tus ojos, Dios. Encontramos, Padre Celestial, un amor infinito, Señor, una fidelidad, Padre Celestial, que sobrepasa nuestro entendimiento. Dios amado, cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta cuán maravilloso eres tú, Señor, porque jamás has dejado de hacer tu obra, Señor, de amarnos, de buscarnos, y aún, Padre Celestial, lo haces de una manera incansable e inagotable, Señor. Incluso cuando nosotros te fallamos una y otra vez, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos estado en esa actitud, si en este tiempo todavía estamos en esa actitud, Señor. Te pido, Señor, que la guía de tu Espíritu Santo, Señor, nos amoneste día tras día, Padre Celestial, en buscarte, en rasgar nuestros corazones, Señor, que podamos aprender, Dios, a sacar y extirpar aquellas cosas, Dios, que pueden estar provocando que desviemos la mirada, Dios. Que día tras día, Señor, podamos cultivar una relación genuina, Señor. Un enamoramiento real, Señor, y no simplemente de la boca hacia afuera. Dios, tú nos has estado hablando en estas últimas semanas justamente de buscarte de todo corazón, Señor. Sabemos que tu venida está cerca y, Padre Celestial, que tu misericordia no simplemente se extienda a los que estamos acá, sino que a todos aquellos que tengan la oportunidad, Señor, de poder escuchar tu mensaje. Dios, dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.